¿Estás harto de sentirte como una olla a presión cada vez que alguien abre la boca? Créeme, lo entiendo. Hay días en los que parece que el universo entero se ha puesto de acuerdo para ponerte a prueba. Esa mirada impertinente, ese comentario fuera de lugar, ese amigo que ni sabe lo que significa deja de interrumpirme. Y ahí estás tú, acumulando irritación como si fuera tu deporte favorito. Pero, ¿en serio vale la pena seguir así? Aquí es donde entra la filosofía estoica, y no te estoy hablando de un sermón aburrido sobre aguantarlo todo con una sonrisa forzada. Esto no es un manual para hacerte el sufrido. Lo que te traigo es un mapa para sobrevivir en un mundo lleno de situaciones que intentan robarte la paz mental. Porque, y escucha bien, nadie tiene poder sobre ti a menos que tú se lo des. Así que si estás listo para descubrir cómo no volver a sentirte incómodo con nadie jamás, quédate, porque lo que vas a aprender aquí puede ahorrarte años de malos ratos. Y no te vayas antes de escuchar la última lección, porque te aseguro que te dejará sin palabras. ¿Estás listo? Comencemos. Si es tu primera vez en mi canal, te pido que te suscribas y le des like al video para que podamos seguir subiendo este tipo de videos en el futuro. 1. ¿En serio molesta? ¿Alguna vez te has sentido molesto por una tontería? Algo tan insignificante que, horas después, te preguntas por qué demonios te afectó tanto. Tal vez alguien no respondió tu mensaje, alguien masticó fuerte junto a ti, o simplemente una persona dijo algo que te cayó mal sin ninguna razón lógica. Pero en el momento, te hierve la sangre, te incomoda, te irrita. Y lo peor es que, aunque no lo quieras, esa sensación se queda contigo más tiempo del que debería. Ahora, aquí está la cuestión, ¿realmente te molestó? ¿O fuiste tú quien permitió que eso te molestara? Porque, y esto es algo que no nos gusta admitir, la mayoría de las veces no es el mundo el que nos fastidia, somos nosotros quienes decidimos fastidiarnos por el mundo. Marco Aurelio lo decía claro, si te duele por algo externo, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello. Y puedes cambiar ese juicio ahora mismo. Y aquí está la clave, nada nos molesta realmente, nosotros somos quienes le damos el poder de molestarnos. Imagina que te dan una llave. Esa llave abre la puerta a la irritación, al fastidio, al enojo. Pero aquí está lo interesante, nadie más puede girar esa llave, solo tú. Entonces, la próxima vez que sientas esa incomodidad creciendo dentro de ti, pregúntate, ¿vale la pena girar la llave? ¿Voy a dejar que una situación tan pequeña me arruine el momento? Lo que nos molesta no es la acción en sí, sino la importancia que le damos. El ruido de alguien masticando no es el problema, tu reacción al ruido es el problema. El comentario de alguien no tiene poder, el poder se lo das tú con tu interpretación. Cuando algo te irrite, hazte esta pregunta, ¿en serio me molesta, o solo estoy eligiendo que me moleste? Porque si la respuesta es la segunda, entonces también puedes elegir lo contrario. 2. El ego manda. ¿Alguna vez te has sentido irritado porque alguien te habló de una manera que no te gustó? O peor aún, ¿has sentido esa incomodidad cuando alguien te corrigió, te contradijo o simplemente no te dio la razón? Es como si, en un segundo, algo dentro de ti se encendiera, como si te sintieras atacado. Y sin darte cuenta, ya estás pensando en cómo defenderte, en cómo demostrar que tienes razón, en cómo hacer que esa persona entienda que se equivocó. Ahora, distente un momento y piensa, ¿realmente era tan grave? ¿O fue tu ego el que entró en escena y decidió que esa pequeña situación era una guerra que debías ganar? Porque el ego es así. No le gusta sentirse minimizado, no le gusta que lo contradigan, no soporta la idea de que alguien más tenga la última palabra. Y es ese mismo ego el que nos hace sentirnos irritados, incómodos y a la defensiva. Séneca lo decía claro, a menudo sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad. Y el ego, amigo mío, es un experto en hacerte imaginar problemas donde no los hay. Pero aquí está el truco, el ego solo manda si tú se lo permites. Si alguien dice algo que no te gusta, tu ego quiere reaccionar, quiere saltar, quiere hacer ruido. Pero tú puedes elegir lo contrario. Puedes elegir la calma, puedes elegir observar sin reaccionar, puedes elegir no tomarlo personal. Porque, cuando logras domar tu ego, te das cuenta de algo poderoso, no necesitas ganar todas las batallas, porque muchas de ellas solo existen en tu cabeza. 3. Acepta la realidad. ¿Por qué nos frustramos tanto cuando las cosas no salen como queremos? ¿Por qué nos incomoda que las personas no actúen como esperamos? ¿Por qué nos irritamos cuando la vida no se ajusta a nuestra idea de cómo debería ser? Piénsalo, ¿cuántas veces has sentido ese nudo en el pecho porque alguien no reaccionó como querías, porque una situación no se desarrolló como habías imaginado, porque las cosas simplemente no salieron según el plan? Y esa frustración se convierte en enojo, en incomodidad, en una pelea interna contra algo que, por más que te duela, no puedes cambiar. Aquí está el problema,
Queremos que la realidad se adapte a nuestras expectativas, pero la realidad no le debe nada a nuestras expectativas. Como decía Epicteto, no pretendas que las cosas sucedan como quieres, desea que sucedan como sucedan y serás feliz. El secreto no está en forzar las cosas, sino en entenderlas. La vida no se trata de que todo sea perfecto, sino de aprender a moverte con lo que es. Porque cuando aceptas la realidad en lugar de pelear con ella, ocurre algo increíble, la incomodidad desaparece. Dejas de cargar el peso de lo que debería ser y simplemente te enfocas en lo que es. Y cuando haces eso, la irritación se convierte en claridad, el enojo en paz, y la lucha interna se disuelve. Cuando sientas esa frustración creciendo dentro de ti, pregúntate, ¿estoy viendo la realidad como es o como me gustaría que fuera? Porque en el momento en que aceptas las cosas tal como son, la incomodidad pierde todo su poder sobre ti. 4. La indiferencia inteligente. ¿Por qué dejamos que las personas nos arruinen el día tan fácilmente? ¿Por qué una simple actitud, un comentario malintencionado o una mirada de desprecio nos hierve la sangre? ¿Por qué entregamos nuestro poder emocional a cualquiera que nos provoque? El problema es que reaccionamos como si todo lo que nos dicen o hacen fuera personal. Como si cada gesto, cada palabra, cada actitud de los demás tuviera que ver con nosotros. Pero la verdad es otra, la mayoría de las veces, no es sobre ti, es sobre ellos. Marco Aurelio lo tenía claro. Cuando te despiertes por la mañana, dite a ti mismo, hoy me toparé con un entrometido, un desagradecido, un insolente, un mentiroso, un envidioso y un egoísta. Pero no me afectarán, porque no pueden tocar lo que realmente soy. La respuesta no es explotar, no es discutir, no es darle vueltas en la cabeza durante horas. La respuesta es indiferencia inteligente. No se trata de ignorar el mundo ni de fingir que nada importa, sino de elegir con sabiduría que merece tu energía y que no. Cuando practicas la indiferencia inteligente, algo cambia en ti. Dejas de ser un título emocional que salta con cada provocación y te conviertes en alguien que decide cómo sentirse. Y en ese momento, la incomodidad desaparece. No porque la gente deja de hacer tonterías, sino porque tú dejas de darles el control sobre tu paz. Cuando alguien intente sacarte de quicio, recuerda, la basura emocional de los demás solo entra en tu mente si tú abres la puerta. 5. No respondas a la provocación. ¿Por qué hay personas que parecen tener el don de sacarnos de nuestras casillas en segundos? ¿Por qué basta una palabra, un gesto o incluso un simple tono de voz para hacernos perder la calma? ¿Te has dado cuenta de que muchas veces, cuando reaccionas, terminas sintiéndote peor que antes? Aquí está el problema, jugamos el juego de los provocadores. Nos lanzan una chispa y nosotros nos convertimos en un barril de pólvora. Nos dicen algo que nos irrita y entramos al ring sin darnos cuenta de que la pelea ya estaba perdida desde el momento en que decidimos responder. Epicteto lo dejó claro, si alguien intentara entregarte basura, ¿la aceptarías? Si no, entonces, ¿por qué aceptas las palabras tóxicas de los demás? La respuesta no es devolver el golpe, no es justificarte, no es buscar la última palabra. La respuesta es el silencio estratégico, la calma absoluta, la indiferencia calculada. No responde a la provocación no es debilidad, es control. Es demostrar que nadie tiene acceso a tu paz mental. Piensa en esto, si un pez no muere el anzuelo, el pescador se queda con las manos vacías. Así funciona con los provocadores. Cuando dejas de reaccionar, se quedan sin poder sobre ti. El problema desaparece no porque el otro cambie, sino porque tú decides que no merece tu energía. Cuando alguien intente provocarte, pregúntate, ¿realmente quiero ser su marioneta? Porque en el momento en que decide no responder, te conviertes en el dueño absoluto de tu tranquilidad. 6. El espejo de la incomodidad. ¿Por qué hay personas que nos sacan de quicio con solo existir? ¿Por qué hay actitudes, gestos o comentarios que, aunque parezcan inofensivos, nos incomodan profundamente? Tal vez es alguien que habla demasiado alto, alguien que presume de sus logros o una persona que parece siempre estar en competencia contigo. Lo curioso es que, aunque intentemos ignorarlo, esas personas y sus comportamientos nos afectan. Nos hacen sentir irritados, incómodos o incluso molestos sin que podamos explicarlo del todo. Pero, ¿y si el problema no está en ellos sino en nosotros? Aquí está el problema. Lo que nos incomoda de los demás es, en realidad, un reflejo de lo que no hemos resuelto dentro de nosotros mismos. Lo que nos molesta de otra persona suele ser un espejo de algo que nos negamos a ver en nosotros. Si alguien nos irrita porque es arrogante, puede que en el fondo nos duela reconocer que nosotros también queremos ser admirados. Si nos molesta que alguien sea impuntual, quizás sea porque le damos demasiada importancia a la opinión que los demás tienen sobre nosotros. Marco Aurelio dijo, si te duele, es porque te toca. Y esa es la clave. No nos molestan las cosas que no tienen nada que ver con nosotros.
No nos afectan los comportamientos de los demás cuando estamos en paz con lo que representan. Nos incomoda aquello que expone una parte de nosotros que no queremos admitir. Piensa en esto. Si fueras completamente seguro de ti mismo, ¿te molestaría que alguien presuma de sus logros? Si supieras que tu valor no depende de la validación externa, ¿te afectaría que alguien trate de menospreciarte? La incomodidad es una señal de que hay algo en nuestro interior que necesita atención. Es como un botón que alguien presiona sin saberlo, pero el botón no está en ellos, está en nosotros. La solución no está en cambiar a los demás, porque no podemos. La solución está en usar esa incomodidad como una brújula para conocernos mejor. La próxima vez que alguien te moleste, en lugar de reaccionar con enojo o frustración, pregúntate, ¿por qué me afecta esto? ¿Qué parte de mí se siente atacada? ¿Qué inseguridad o creencia está siendo expuesta? Los estoicos no buscaban controlar el mundo, buscaban controlarse a sí mismos. Epicteto lo decía claro, no son las cosas las que nos perturban, sino la interpretación que hacemos de ellas. Si alguien te incomoda, la incomodidad no está en la persona, sino en lo que tú interpretas de su comportamiento. Si aprendes a ver la incomodidad como una oportunidad de crecimiento en lugar de una molestia, entonces cada persona irritante se convierte en un maestro. No se trata de aceptar actitudes tóxicas o permitir que los demás nos falten al respeto. Se trata de entender que nuestra reacción ante ellos es nuestra responsabilidad. Que la incomodidad no es una maldición, sino un espejo que nos muestra en qué áreas aún tenemos trabajo por hacer. Y una vez que entiendes esto, algo cambia dentro de ti. Las mismas situaciones que antes te molestaban comienzan a perder poder sobre ti. Lo que antes te irritaba ahora te parece irrelevante, porque ya no te identificas con ello. La verdadera libertad emocional no se encuentra en hacer que el mundo sea más cómodo para nosotros. Se encuentra en aprender a estar cómodos dentro de nosotros mismos, sin importar lo que pase afuera. Cuando sientas esa punzada de molestia, en lugar de reaccionar, detente. Observa. Pregunta. Porque en esa incomodidad está la clave para conocerte y liberarte de lo que te ata. 7. No es tu problema. ¿Alguna vez has sentido que alguien simplemente te saca de quicio? No hicieron nada particularmente ofensivo, no dijeron algo grave, pero su mera presencia, su actitud, su forma de hablar, te incomoda. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué hay personas que nos generan malestar sin una razón aparente? A veces, creemos que el problema está en ellos, en su manera de ser, en su comportamiento. Pero, ¿y si te dijera que esa incomodidad no tiene que ver con ellos, sino contigo? Cuando algo o alguien nos molesta profundamente sin una razón lógica, suele haber algo más debajo de la superficie. Epicteto decía, los hombres no se perturban por los acontecimientos, sino por la interpretación que hacen de ellos. Lo que nos incomoda de los demás suele ser un reflejo de lo que aún no hemos resuelto dentro de nosotros mismos. No es la otra persona la que nos afecta, sino lo que su presencia despierta en nosotros. Es un espejo. Nos muestra una parte de nosotros que no queremos ver. Ahora, detente un momento y piensa en esa persona que te molesta. No en lo que hace, sino en lo que despierta en ti. ¿Es impaciencia? ¿Es inseguridad? ¿Es envidia? Lo que sientes dice más de ti que de ellos. Quizás te irrita su arrogancia porque, en el fondo, hay una parte de ti que desearía ser igual de seguro. O tal vez su despreocupación te pone nervioso porque tú te exiges demasiado. Es ahí donde está la clave, en darte cuenta de que el problema no es la otra persona, sino lo que representa para ti. La solución no está en cambiar a los demás ni en evitarlos, sino en usarlos como una herramienta de autoconocimiento. Marco Aurelio lo dejó claro, si te molesta algo externo, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello. Y puedes cambiar ese juicio ahora mismo. En lugar de reaccionar con enojo o incomodidad, pregúntate, ¿qué me está mostrando esta persona de mí mismo? ¿Por qué me afecta? ¿Qué parte de mí necesita trabajarse? Cuando entendemos que cada interacción incómoda es una oportunidad para conocernos mejor, todo cambia. Ya no nos tomamos las cosas de manera personal. Ya no permitimos que los demás controlen nuestras emociones. Porque, al final del día, no son ellos los que nos incomodan, somos nosotros mismos reflejándonos en ellos. Y una vez que te das cuenta de esto, dejas de reaccionar con enojo, dejas de sentirte afectado y empiezas a ver a los demás con una nueva perspectiva, como maestros involuntarios que te muestran en qué debes trabajar. La incomodidad es un reflejo. Y cuando aprendes a verla así, en lugar de resistirla, la usas a tu favor. Porque lo que te molesta de los demás, en realidad, te está mostrando el camino para crecer. 8. Aprende a calmarte. Porque hay momentos en los que sientes que todo te irrita. Tal vez estás atrapado en una situación en la que alguien te dice algo que no te gusta, algo que se mete bajo tu piel y te hace hervir por dentro.
O puede que las cosas no salgan como esperabas y la frustración se acumula en tu pecho como una olla a presión. Sabes que no quieres reaccionar, que no quieres explotar, pero sientes que el ojo se apodera de ti sin que puedas hacer nada. El problema es que la mayoría de las personas viven atrapadas en ese estado de reacción automática. No es que quieran perder el control, pero cuando la ira o la incomodidad llegan, parece imposible detenerlas. Es como si la mente estuviera programada para responder con molestia ante cualquier obstáculo, cualquier provocación, cualquier palabra que no encaje con lo que esperabas escuchar. Y ahí es donde está el problema. Muchas veces no es la situación la que te irrita, sino tu propia incapacidad de mantener la calma ante ella. Entonces, ¿cuál es la clave? La respuesta está en aprender a calmarte, en desarrollar la habilidad de mantener el control cuando el caos está a punto de apoderarse de ti. Y esto no es simplemente respirar profundo y contar hasta 10. No, es una mentalidad. Un entrenamiento mental que te convierte en alguien imperturbable. Marco Aurelio, uno de los grandes filósofos estoicos, decía: si te molesta algo externo, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello. Y tienes el poder de cambiar tu juicio en cualquier momento. Piénsalo. Si cambias la forma en la que interpretas lo que sucede a tu alrededor, cambias la forma en la que reaccionas. La molestia, la irritación, el enojo, todo eso no viene de afuera, viene de cómo decide ver lo que ocurre. Una persona puede decir algo ofensivo, pero solo te afecta si tú decides tomarlo personal. Una situación puede ser difícil, pero solo te frustrará si tú decides verla como un obstáculo en lugar de una oportunidad de adaptación. Imagínalo como el agua de un lago. Cuando está tranquila, refleja todo con claridad. Pero cuando la agitas, todo se distorsiona. Así es tu mente. Si cada pequeña cosa la altera, si cada provocación la sacude, pierdes claridad y te conviertes en una marioneta de tus emociones. Aprender a calmarte significa aprender a dejar de reaccionar impulsivamente, significa recuperar el poder sobre ti mismo. El truco está en la distancia. Epicteto lo explicaba bien: no nos afecta las cosas, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Cuando algo te haga enojar o te incomode, detente un momento y pregúntate: ¿por qué me afecta esto? ¿Realmente vale la pena mi energía? En la mayoría de los casos, descubrirás que no. Que es solo una tontería pasajera, algo que en unas horas o días ni siquiera recordarás. Y aquí viene lo más interesante: cuando aprendes a calmarte, empiezas a notar algo increíble. Ves cómo la mayoría de las personas viven dominadas por sus emociones, cómo reaccionan sin pensar, cómo se dejan llevar por el ojo sin siquiera cuestionarlo. Y ahí es cuando te das cuenta de que tienes una ventaja sobre todos ellos. Porque mientras los demás pierden la cabeza, tú te mantienes en control. Mientras los demás gastan su energía en discusiones sin sentido, tú la guardas para lo que realmente importa. La calma es un superpoder. No porque te haga débil o pasivo, sino porque te hace fuerte de una manera que pocos entienden. Controlarte no significa dejar que los demás te pasen por encima, significa elegir tus batallas con inteligencia. Significa que cuando hablas, lo haces con peso, con intención, sin que tus palabras sean producto de un impulso del momento. Piénsalo así: el que pierde la calma, pierde el control. Y el que pierde el control, se vuelve fácil de manipular. Si alguien sabe que puede hacerte entender con unas cuantas palabras, ya tiene poder sobre ti. Pero si te vuelves alguien que no reacciona, que mantiene la mente fría, pase lo que pase, entonces eres libre. Libre de la opinión de los demás, libre del peso de las provocaciones, libre de las emociones que solo te llevan a actuar en tu contra. Cuando sientas que la ira o la incomodidad empiezan a surgir, haz algo diferente. En lugar de dejarte llevar, distensión. Respira. Recuerda que nada de lo que está pasando tiene el poder de afectarte a menos que tú le des ese poder. No eres un esclavo de tus emociones. No eres un juguete del mundo exterior. Eres alguien con la capacidad de decidir cómo quiere reaccionar, cómo quiere sentirse. Y cuando dominas esto, cuando realmente aprendes a calmarte, te das cuenta de algo más. Te das cuenta de que muchas de las cosas que antes te molestaban, ahora te parecen insignificantes. Te das cuenta de que lo que antes te hacía perder la paciencia, ahora apenas te mueves un músculo. Porque ya no eres el mismo. Porque ahora entiendes algo que la mayoría nunca entenderá: que la verdadera fortaleza no está en responder a todo con enojo, sino en ser capaz de mantenerte firme cuando el mundo intenta sacudirte. 9. Pon límites. ¿Por qué siempre sientes que terminas haciendo cosas que no quieres? ¿Por qué permites que ciertas personas te hablen de una forma que no tolerarías en otras? ¿Por qué accede a favores que sabes que no te convienen, pero igual dices que sí? Todos, en algún momento, hemos estado ahí, diciendo sí cuando queríamos decir no. Aguantando actitudes que nos incomodan, tragándonos el enojo,
dejando pasar cosas que sabemos que no deberíamos aceptar. Y luego, viene la incomodidad, la irritación, esa sensación de haber cedido demasiado y de que nos están usando. El problema es que no hemos aprendido a poner límites. Nos enseñaron a ser amables, a no hacer sentir mal a los demás, a evitar los conflictos. Pero nunca nos enseñaron el costo de ser demasiado complacientes. Nunca nos dijeron que cada vez que permite algo que te hace sentir incómodo, estás enviando un mensaje: pueden seguir haciendo. Porque cuando no pones límites, el mundo no se detiene a preguntarte si estás bien con lo que está pasando. Simplemente sigue avanzando, empujando, exigiendo más. Y, sin darte cuenta, terminas cediendo tanto que te pierdes en el proceso. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? ¿Cómo dejas de sentir que te pasan por encima? La respuesta es simple, pero no siempre fácil. Aprendes a poner límites. Aprendes a decir no sin culpa. Aprendes a marcar hasta dónde estás dispuesto a llegar y, lo más importante, aprendes a hacer que los demás lo respetan. Marco Aurelio decía: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y aquí hay algo clave: la forma en que te tratas a ti mismo dicta cómo los demás te tratarán. Si tú no te respetas lo suficiente como para decir lo que no quieres, el mundo tampoco lo hará. Si tú mismo no te das valor, nadie más lo hará por ti. Imagina que tienes una casa sin puerta. Cualquiera puede entrar cuando quiera, dejar lo que quiera y actuar como le dé la gana. No hay reglas, no hay control, no hay seguridad. Así es la vida de alguien que no pone límites. Todo el mundo entra, deja sus problemas, exige, toma, y cuando se van, deja el desastre. Y tú te quedas con el caos, preguntándote por qué te sientes agotado, por qué te cuesta tanto encontrar la paz. Pero cuando pones límites, todo cambia. Es como si de repente construyeras una puerta en tu casa. No significa que nadie pueda entrar, significa que ahora decide quién entra y quién no. Significa que estableces las reglas, que dejas claro lo que aceptas y lo que no, que ya no deja que cualquiera venga a ensuciar tu espacio mental y emocional. Y aquí es donde muchos fallan. Creen que poner límites es ser egoísta, es ser grosero, es alejar a la gente. Pero la verdad es todo lo contrario. Poner límites es la máxima forma de respeto, tanto hacia los demás como hacia ti mismo. No se trata de ser agresivo, sino de ser claro. No se trata de discutir, sino de comunicar con firmeza. Epicteto lo dijo bien: no expliques tu filosofía, vívela. Si quieres que los demás respeten tus límites, no basta con decirlo, tienes que demostrarlo. Porque la gente no escucha palabras, escucha acciones. Si dices que no tolerarás ciertas actitudes, pero sigues permitiéndolas, el mensaje es claro: lo que dices no tiene peso. Pero cuando dejas claro que tus palabras y tus acciones van de la mano, el respeto llega solo. La clave está en la consistencia. En no ceder solo porque sientes culpa o miedo de perder a alguien. Porque aquí hay otra verdad incómoda: cuando empiezas a poner límites, algunos se molestarán. Habrá quienes se alejan, quienes intentan hacerte sentir mal, quienes dicen que han cambiado. Y eso está bien. Porque las únicas personas que se sienten incómodas con tus límites son aquellas que se beneficiaban de que no los tuvieras. Pero algo increíble sucede cuando te mantienes firme. Te das cuenta de que, en realidad, no perdiste nada importante. Que las personas que valen la pena no solo respetan tus límites, sino que incluso los admiran. Que la incomodidad inicial de decir no es infinitamente menor que la incomodidad de seguir viviendo para complacer a los demás. Poner límites no es alejar a la gente, es atraer a las personas correctas. Es filtrar quién realmente vale la pena en tu vida. Es asegurarte de que quienes te rodean te valoran por quien eres, no por lo que pueden obtener de ti. Cuando sientas esa incomodidad, esa sensación de que algo no está bien, distensión, pregúntate si realmente quieres decir sí o si lo haces por costumbre, por miedo, por no incomodar. Y si la respuesta es que no quieres hacerlo, entonces no lo hagas. No tienes que justificarlo, no tienes que dar 1000 explicaciones. Tu paz mental es razón suficiente. La persona que más te va a acompañar en esta vida eres tú mismo. Y si no aprendes a respetarte, nadie más lo hará por ti. 10. Suelta y avanza. ¿Te has encontrado alguna vez atrapado en un momento en el que algo o alguien te hace sentir incómodo, y por más que lo intentas, no puedes soltarlo? Ese sentimiento de estar cargando con algo que te molesta, algo que te quita paz. De esos momentos que, aunque los intentas dejar atrás, siguen rondando tu cabeza como un eco interminable. ¿Te ha pasado? Porque todos hemos estado ahí. Todos hemos pasado por esos días en los que una pequeña molestia se convierte en una bola de nieve que crece más y más. ¿Cómo salimos de eso? ¿Cómo dejamos ir esa incomodidad y seguimos adelante sin que se quede atrapada en nuestro pecho como una piedra pesada?
Este es un problema tan humano como el respirar, uno de esos que, por más que lo intentemos evitar, siempre aparece en algún momento de nuestras vidas. Ya sea una situación tensa con alguien, un comentario hiriente o simplemente un día lleno de pequeños tropiezos que nos dejan un mal sabor de boca. ¿Por qué sentimos la necesidad de cargar con estas molestias, de arrastrarlas como una mochila llena de piedras emocionales? Es como si no pudiéramos simplemente dejarlas ir, como si pensáramos que, al sostenerlas, las estamos controlando de alguna manera. Pero lo cierto es que, al aferrarnos a ellas, lo único que estamos controlando es nuestra propia miseria. Ahora bien, afrontemos este problema de frente. ¿Por qué, a pesar de todo, no logramos soltar? ¿Por qué nos cuesta tanto dejar atrás las situaciones incómodas? Es sencillo, en realidad. Nos aferramos porque creemos que debemos resolverlo todo. Pensamos que, si no le damos vueltas, si no lo analizamos una y otra vez en nuestra cabeza, no estamos tomando control. Pero la verdad es otra. Aferrarse a lo que te incomoda solo te mantiene atrapado en el pasado, y mientras sigues ahí, la vida sigue avanzando. Si estás colgado de una cuerda que te mantiene suspendido, por mucho que te esfuerces en mantener el agarre, jamás podrás avanzar. El secreto está en soltar. Aquí es donde la magia del estoicismo entra en juego. Los filósofos estoicos, como Séneca o Epicteto, nos enseñaron que la única forma de alcanzar la paz interior es soltar lo que no podemos controlar. ¿No es curioso cómo nos aferramos a algo que ni siquiera está bajo nuestro control? A veces, solo necesitamos un poco de perspectiva, un poco de espacio para respirar, y ahí es cuando nos damos cuenta de que el soltar no es un signo de debilidad, sino de sabiduría. Es un acto de liberación. Como dijo Marco Aurelio, la vida no es esperar a que pase la tormenta, sino aprender a bailar bajo la lluvia. En otras palabras, no se trata de evitar los problemas, sino de aprender a manejarlos sin que nos pesen. Suelta y avanza. Esto no significa ignorar los problemas, ni cerrar los ojos ante lo que te incomoda. No se trata de ser indiferente a lo que sucede a tu alrededor. Se trata de reconocer que el control no está en aferrarte a lo que te molesta, sino en decidir no permitir que eso controle tu paz. Soltar es un acto de valentía, un acto de reconocer que la vida sigue, y que tú también deberías seguir con ella. Porque lo que sucede es que, cuando no soltamos, lo que hacemos es quedarnos estancados. Es como estar atrapado en una rueda de hámster, dando vueltas y vueltas, pero sin llegar a ningún lado. ¿De qué sirve seguir dándole vueltas a algo que ya pasó? ¿Qué vas a conseguir aferrándote a esa incomodidad? Nada. Absolutamente nada. ¿Sabes lo que sucede cuando dejas ir esa carga emocional? Te liberas. Te abres a nuevas oportunidades, a nuevas experiencias, a nuevas perspectivas. Es como si de repente el aire se hiciera más ligero y la vida volviera a ser posible. Como dijo Séneca, el que está dispuesto a morir, está dispuesto a vivir. Es un acto de rendirse ante la vida misma, de dejar que las cosas fluyan y, cuando algo te incomoda, simplemente decir, eso ya no me pertenece. Porque, al final, nada es para siempre. No importa cuán intensa sea la incomodidad que sientes, porque es solo un momento, una fase que eventualmente pasará, como todo en la vida. Así que, ¿cómo soltamos y avanzamos? La respuesta está en cambiar nuestra relación con el problema. En lugar de aferrarte a la incomodidad, haz una pausa, respira y pregúntate, ¿realmente esto tiene poder sobre mí? ¿Esto vale la pena? Al hacer eso, comienzas a ver las cosas desde una nueva perspectiva. Como cuando estás atrapado en una tormenta y de repente te das cuenta de que la lluvia es solo agua. Ya no te sientes atacado, ya no te sientes pequeño. Simplemente dejas que fluya. Y al hacerlo, todo lo demás sigue su curso. Tú sigues, la vida sigue. Soltar no significa rendirse en el sentido de no hacer nada. De hecho, es todo lo contrario. Es decidir que no vas a permitir que las molestias del día te desvíen de lo que realmente importa. Es un acto consciente de avanzar, un recordatorio constante de que el control verdadero está en nuestra capacidad de elegir cómo reaccionar ante lo que sucede. Como Epicteto decía, lo que está en nuestro poder es cómo respondemos a lo que nos pasa. En lugar de quedarte atascado en un problema que no puedes resolver, suelta y sigue adelante, porque ese es el único camino hacia la paz. La incomodidad no te define. Es solo una emoción pasajera, algo que viene y se va. Lo que realmente te define es cómo decides responder. Suelta y avanza, porque en cada momento, tienes la oportunidad de empezar de nuevo. Si el video te gustó, suscríbete, dale like al video y comenta para que así YouTube sepa que este tipo de videos ayudan a gente como tú y así podamos seguir haciendo estos videos en el futuro.